Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sexta sesión del programa Lidera tu Futuro. Vamos a hablar sobre medios de comunicación de abogacía. Bien, en la sesión anterior nos centramos en el trabajo que tiene que hacer un abogado respecto de las redes sociales. Nos centramos también en las características que tiene LinkedIn y cómo empezar a desarrollar tu marca personal a través de las redes sociales y cómo se puede ir generando una sinergia que te vaya favoreciendo en el proceso de captación de clientes y sobre todo para ganar y aportar tu valor añadido como jurista. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante porque en algún momento de nuestra vida, sobre todo pues en el momento en el que a lo mejor nos toca llevar casos que pueden ser polémicos, en algún momento bien podemos acudir a los medios o incluso los medios pueden acudir con nosotros en determinadas circunstancias. Entonces puede ser verdaderamente interesante saber las claves que nosotros como abogados podemos ofrecer para dar un contenido de calidad a los medios, que los medios nos tengan en cuenta y sobre todo pues, que comunicar, cómo comunicarlo y cómo relacionarnos con los medios de comunicación. Para todo ello tenemos a una excelente profesional como Patricia del Águila, que, bueno, para hablar rápidamente de ella, es consultora de marketing y comunicación, responsable de medios en Diferencia Legal, a quienes agradecemos su colaboración porque la verdad que en este proyecto son colaboradores necesarios y agradecerles todo su empeño, su campaña también en redes sociales y agradecerle personalmente también a Patricia pues que estés hoy con nosotros, que además has colaborado con nosotros en anteriores ocasiones y la verdad que siempre es un placer. A todos los que, bueno, pues como en otras ocasiones os decimos, tenéis a vuestra disposición en la pestaña de preguntas, ¿de acuerdo? Pues un pequeño cuadrito para poder hacernos llegar las preguntas que consideréis más relevantes. No tengáis miedo, incluso podéis compartir vuestras propias experiencias personales, cómo acercaros por primera vez a un medio de comunicación, lo que os dé la gana. La verdad que queremos que esta sesión sea lo más dinámica posible. Y yo no me quiero extender más, así que sin más dilación os dejamos con Patricia. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Alberto. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros y sobre todo un placer ser útil en todo lo que pueda a las personas que estéis aquí hoy, dedicando vuestro tiempo a entender un poquito más el mundo de los medios, que no es un mundo fácil, pero bueno, he de decir que el de la abogacía tampoco, ¿no? O sea que vamos a ver cómo podemos entre las dos partes entendernos, ¿no? Y que las dos ganen, por así decirlo. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Patricia del Águila, soy periodista de formación. He sido periodista jurídico en prensa económica, en concreto en El Economista y en 5 Días, donde también escribíamos para El País en determinados momentos. Y bueno, di el salto a la comunicación porque veía pues una falta de entendimiento, ¿no? De cómo piensan, cómo es el mundo de la redacción, de los medios, de la prensa, porque creo realmente que la abogacía debe estar ahí y además está creciendo, ¿no? Esa presencia del contenido jurídico en los portales de información, en televisión, en radio y creo que seguirá siendo así. Y por suerte también tenéis vosotros como abogados un interés creciente en aparecer y es muy importante porque se trata de una relación de confianza con el periodista, pues saber cómo hacerlo, en qué códigos hacerlo y sobre todo con qué tipo de contenido, que en este caso pues es con lo que jugamos, ¿no? Es el mayor valor que tenéis como expertos. Entonces, bueno, mi idea con esta charla es precisamente inspiraros de alguna forma y que por favor me interrumpáis en cualquier momento, que sea una conversación donde me preguntéis dudas, inquietudes y yo la he dividido en 3 partes que creo que son las más claras, lo que he visto que me habéis trasladado en muchas ocasiones, tanto los clientes de Diferencia Legal, pues que les ayudamos con toda la estrategia de comunicación desde el nacimiento de un despacho hasta que salen en medios, por ejemplo, y pues con toda esa experiencia quiero pues daros las máximas herramientas posibles para que si tenéis un despacho o lo vais a crear o vais a emprender o estáis estudiando pero tenéis muy claro que la comunicación tiene que estar ahí, vuestro futuro, sin duda es un acierto,
y espero seros útiles. Entonces, vamos a hablar de tres partes. La primera es qué esperan los periodistas de vosotros como abogados. La segunda es qué tipo de contenido es el que podemos aportar a los medios y cuáles son el contenido más demandado, lo que más nos piden a los periodistas o lo que me piden más a mí como responsable de la relación con los medios de las firmas. Y por último, cómo impacta esta estrategia de posicionamiento en los medios en la estrategia global de comunicación, marketing y desarrollo de negocio de una firma. Porque este último punto me parece muy importante porque es muy desconocido cuando llegáis a nosotros, los abogados, porque necesitáis pues, que llevemos las redes o que os creemos un plan estratégico. No os hacéis a la idea del impacto por muchos otros canales que puede tener salir pues un día en prensa, en radio, en televisión o atender por teléfono a un periodista y que os cite como expertos. Entonces, bueno, el primer punto, ¿qué esperan los periodistas de los abogados? Yo he estado pues trabajando varios años en una redacción y entre los compañeros siempre, bueno, comentábamos cuando nos escribían por LinkedIn abogados o nos llegaban emails con notas de prensa que no tenían sentido, con firmas que eran expertas en todo o con abogados que no sabían realmente cómo contarte la noticia de la sentencia que había ganado porque no sabía traducir ese mensaje. Entonces, la primera reflexión que os aconsejo que hagáis si tenéis interés en aparecer en los medios, que intuyo que por eso estáis aquí, es en qué puedo ser yo útil como abogado. Esto es lo primero. No podemos trazar una estrategia de posicionamiento en los medios a la deriva, porque no va a funcionar. El periodista no se va a acordar de vosotros si un día le escribís sobre un tema de concursal, porque ahora está la reforma concursal, pero también le escribisteis hace un mes sobre la reforma laboral. Hay que sacar una bandera, como decimos en diferencia legal, especializarse, o al menos si es un despacho multidisciplinar, pues que creen una estrategia de qué áreas es más positivo a nivel de negocio y a nivel de visibilidad potencial. Entonces, por ejemplo, nos hemos encontrado, mi idea es poneros todos los ejemplos que pueda, que he apuntado algunos que mi día a día me llegan también para que veáis la realidad, porque pasa, no son conclusiones etéreas, ¿no? O teóricas, ¿no? Esto está todo basado en la experiencia. Bueno, pues veíamos, por ejemplo, veía hace poquito un despacho que se habían jubilado sus socios, ¿no? Entonces había nuevos socios más jóvenes, querían cambiar un poco la línea de negocio, basarse más en empresas, no tanto en particulares, pero querían ser expertos de todo. Bueno, pues una periodista cuando le hablaba de ello me decía, pero ¿en qué destacan? O sea, ¿cuáles son sus diferenciales? Pues esto es lo que tenéis que definir previamente. Muchas veces cuando habla conmigo un abogado que tiene su propio despacho y quiere salir en los medios, vemos que el propio despacho no tiene un plan estratégico de despacho a cierre de año ni siquiera. O sea, no hay un objetivo de facturación, no hay un objetivo de qué áreas quiero potenciar. Entonces, esto es complicado cuando nos dirigimos a un periodista a nivel de comunicación. Hay que tener unos mensajes primarios muy claros, a cuáles son mis diferenciales. Quiero ser una boutique especializada en concursal, ¿vale? Pues vamos por ahí. Tengo 2 abogados muy posicionados en laboral y en civil, pues vamos a por ello, pero no podemos ser expertos de todo, porque entonces va a ser muy complicado que esa marca cale en el periodista y que cuando tenga un tema que resolver no se va a acordar de este abogado. Entonces, bueno, os lanzo estas reflexiones porque es muy importante que previamente en la propia firma os hagáis un plan estratégico que comparta toda la firma y que para que no vaya a la deriva, ¿no?
esa estrategia, sobre todo porque en el mundo de la abogacía es muy fácil meterse en la rutina, es muy fácil estar siempre hasta arriba y esto es peligroso también a nivel de comunicación. Y lo vemos, porque muchas veces hay abogados muy comprometidos pero que no tienen tiempo para poner orden en casa y así es muy complicado comunicar porque va a ser contraproducente totalmente. Y además que el periodista no te va a llamar más si ve que le has vendido algo de lo que no eres experto. Es que no va a confiar en ti la próxima vez. Entonces, por eso siempre insistía, al principio insistía en que es una relación de confianza muy sensible y es importante dar pasos, aunque sean poco a poco, pero pasos positivos. O sea, muy claros, basados en contenido de calidad, hacerlo de un modo correcto. Y esto es un poco lo que os quiero trasladar en primer momento, ¿no? Antes de entrar más en contenido. Sobre todo porque no todo vale en los medios. Los abogados tenéis que, o sea, lo que más marca la diferencia, lo que vemos de jóvenes firmas o jóvenes abogados que saben que el marketing y la comunicación y las estrategias de desarrollo de negocio tienen que estar ahí, pero lo que les pasa es que lo tiene claro uno, lo tiene claro pues un socio que es el que tiene contacto con nosotros, con la consultora de comunicación, que quiere hacer cosas, pero el resto de la firma no. Y esto lastra mucho el trabajo, la inversión, las ganas, porque cuando hay que estar a la altura, cuando hay que responder a una llamada es complicado, ¿no? Siempre estás sí que no. Hemos visto, y eso sí que lo puedo garantizar, que las firmas que han tenido un plan estratégico claro, que han tenido una estrategia comprometida de posicionamiento en los medios, han crecido, han dejado de necesitarme y yo me alegro mucho de ello a veces, ¿no? Que surjan oportunidades por el buen contenido que han publicado, que ha salido en televisión y esta es la idea, ¿no? Que entendamos los códigos del periodista, de los medios y que sepamos dónde aportamos valor y por dónde queremos crecer. Esto es lo más importante y lo que nos va a evitar muchos dolores de cabeza futuros. Bueno, antes de pasar al siguiente bloque, quiero pararme en un asunto que me preguntasteis mucho en la anterior ponencia y muchas veces también a nivel personal cuando me escribís y demás, que es, vale, pero ¿cómo contacto con un periodista? ¿No? Parece como que da miedo. A ver, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿Por dónde le escribo? ¿Y qué hago? A ver, yo siempre recomiendo asesorarte previamente de dónde tengo que posicionarme. Me interesa prensa económica por mi actividad diaria, por las áreas que llevo. Me interesa prensa económica, prensa especializada, algún sector estratégico en concreto. Esto es lo primero. Porque en función de eso tendremos que contactar con un tipo de periodista u otro, con un periodista, con un redactor jefe. Esto es difícil y depende de cada caso. O sea, en el mundo de la comunicación hay muchas claves, pero también no es una ciencia exacta, ¿no? Esto, y más cuando estamos hablando de relaciones de confianza. Entonces, yo siempre os aconsejo que os asesore un experto, que os diga por dónde ir, que os ayude de la mano, que vaya con vosotros y os acompañe en esa comunicación, que os acompañe en un café y os presente a periodistas a los que previamente les ha gustado algún contenido que os han publicado, por ejemplo. Esa suele ser una fórmula que funciona muy bien y a partir de ahí creo que todo irá mucho mejor, mucho más fluido, será mucho más fácil. No obstante, hay abogados que dicen, vale, pero si les quiero escribir yo, bueno, pues igual puedes dirigirte a ellos por LinkedIn o felicitarle su trabajo en algún momento, pero siempre que teniendo en cuenta que el contenido sea de calidad. O sea, podemos presentarnos, mira, pues soy un abogado que lleva este tipo de áreas. Esto el periodista te va a decir, encantada de saludarte, muchas gracias, espero que vaya bien. O sea, ellos quieren que les aportéis valor. Para ellos sois el termómetro de las empresas, de los trabajadores. O sea, ellos necesitan contenido, necesitan pues casos de éxito que hayáis ganado. Alguna sentencia que hayáis visto que no se ha publicado,
que es muy importante, que es trascendente, donde vosotros como expertos podéis aportar valor. O sea, aquí la idea no es pasar contenido ya, es qué contenido puedo pasarle, puedo proporcionarte como abogado y en el que yo te puedo aportar valor, te puedo dar las claves para que tú enfoques tu contenido y el lector, que es lo único a lo que importa al periodista, o sea, que el lector entienda algo, que aprenda algo, que le sirva esa información. O sea, si tenemos esto claro, sin duda, además os lo garantizo porque yo lo he hecho, esa periodista, vamos, te van a volver a llamar. No va a ser algo puntual, ¿vale? Así que nada, podéis contactar con ellos, sí. No, yo creo que no es lo más recomendable, pero es verdad que si tenéis un contenido de calidad, decís, jo, es que esto se tiene que notificar, es que pues contactar con ellos, proponérselo en confianza, con profesionalidad, contarle en 2 líneas qué es lo más relevante de la sentencia, no le digáis qué argumento jurídico, qué ley ha aplicado el juez, porque eso no le va a interesar, y contárselo en confianza. ¿Vale? Así que bueno, acabamos el primer bloque. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis compartir. Sí, Patricia, respecto del lenguaje a utilizar a la hora de dirigirnos a los periodistas, claro, podemos pecar de ser excesivamente técnicos o a lo mejor de excesivamente coloquiales. Entonces, dentro de todo ello, ¿cómo puedes demostrar, sobre todo en un primer contacto, que controlas de la materia sin llegar a un nivel de tecnicismo que pueda a lo mejor, no digamos aburrir, pero sí, pues bueno, no interesar tanto al periodista con el que quieres contactar? Pues mira, me alegro que me lo preguntes porque algo que tenemos, no sé si es un olfato periodístico, no lo sé, pero algunos compañeros también me lo comparten como yo, es que se nota mucho cuando un abogado se acerca a ti por un interés comercial, porque quiere publicidad o porque realmente quiere ser útil en los medios. Es decir, quiere entablar contigo una relación de confianza a largo plazo y quiere pasarte contenido útil porque tiene un compromiso con su trabajo y muy importante. Como los abogados, la labor que hacéis es muy importante. Ellos os quieren tener ahí. Entonces, se nota muchísimo el lenguaje que usas. Yo siempre... ¿Cómo no caer en esos extremos, no? Pues no hay que ser muy coloquial, hay que presentarse, se nota mucho también cuando ese abogado ha leído regularmente el contenido de esa periodista, cuando entiende el lenguaje de la prensa. Hay abogados, a mí me ha pasado, que te proponen un tema que ha salido hace 2 semanas. Es que mira, es que yo también llevé un caso de esto ya, pero es que fue noticia hace 2 semanas. No, esto ya no sirve, estás quedando mal con el periodista, ya no va a confiar en tu criterio, porque sabe, pues sí, lo primero, no está salida de la prensa y además quieres publicidad, ¿no? Porque se lo estás proponiendo otra vez. Entonces, cuidado con esto, por eso siempre, yo al menos cuando trabajo con abogados en la relación con los medios, hacemos esto, oye, hacemos en qué es nuevo, o sea, es lo primero que me van a preguntar en cuanto levanto el teléfono y hablo con mis compañeros de los medios, es ¿en qué es nuevo? ¿En qué es noticia? Es de interés general, o sea, ¿en qué afecta esto mañana al trabajador, a la empresa? O, oye, ¿qué pasa con esto? ¿No? Esto es lo que interesa, o sea, que es muy importante con contenido que se haya caducado, que ya no sea noticia. Esto es el máximo argumento de venta que tiene el periodista a su superior. O sea, pensar, porque esto igual los abogados no lo sabéis, el periodista no es el que decide que ese contenido se publica. Eso debe venderse y venderse con argumentos a un redactor jefe que a su vez tiene que rendir cuentas de qué sale ese día en el periódico, pues a directores adjuntos o directores o directoras de medios. O sea, esto funciona así, o sea, no podemos vender cualquier cosa, no se puede publicar cualquier cosa. También tenemos una función social muy importante y que nos tomamos muy en serio porque firmamos nuestros artículos, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, que no puede ser un tema baladí, tiene que estar fundado.
o sea, en algo que realmente merezca la pena. Entonces, hay que elegir muy bien, elegir muy bien si os acercáis a los medios, con qué lo hacéis, con qué contenido lo hacéis. Muy importante siempre cuando estáis entablando una primera comunicación o cuando yo, por ejemplo, siento a abogados, a clientes con periodistas, pues es, oye, bueno, te vamos a dar a ti esto en exclusiva, un caso que le notificaron ayer, que es muy relevante por esto, por esto y por esto, valoradlo, o sea, siempre es una valoración. Tú no puedes exigir nunca, nunca a un periodista que publique algo, porque tú como abogado consideras que es muy relevante. Tienes que saber traducirle ese mensaje jurídico, ese contenido de la sentencia para convencerle y que él o ella pueda convencer a sus superiores. O sea que es importante esto. Y este tipo de cosas pues suelen, cuando salen bien, tienen muy buen impacto para el abogado. A mí cuando me escriben, jo, Patricia, tengo el WhatsApp que está, vamos, que sale humo, ¿no? Bueno, felicitaciones de compañeros o, bueno, o posibles clientes o clientes del pasado que se han acordado de ti o potenciales clientes. Esto es muy valioso. O sea, yo siempre digo que a mis compañeros se lo digo aquí en diferencia legal, que todos nos dedicamos a la comunicación y el marketing, pero yo con medios pongo la guinda, ¿no?, del pastel. O sea, es como siempre como una satisfacción muy grande cuando el abogado ve que se ha publicado en medios pues ese caso de éxito, esa tribuna donde aporta una reflexión importante para el sector empresarial o para el sector económico. Así que os animo a ello. O sea, de verdad, es un mundo muy, muy apasionante, un mundo complicado, pero creo que se pueden hacer muy, muy, muy buenas cosas. Eso sí, os lo puedo garantizar. Así que, bueno, me preguntabas por el tipo de lenguaje, pero la naturalidad y la cercanía gana. O sea, no hay que ser jurídicos, eso por supuesto que no. O sea, si hay dos premisas en la relación con los medios es no puede ser jurídico, no le hablas a otro jurista, le hablas a una persona que no ha estudiado Derecho. Es así, o sea que hay que traducir ese mensaje jurídico, no vale con citar un párrafo de un artículo de una ley en 6 líneas, eso no aporta nada, si no es estrictamente necesario. O sea, tienes que saber contar por qué es útil esa resolución, ese argumento jurídico de un juez o cualquier cosa. O sea, no vale, hay que traducir todo el rato este mensaje y este es el mayor reto de los abogados, al menos lo que me decís que os cuesta más siempre. Y la segunda premisa, y que iba a decir, que ya, bueno, la adelanto, pero la iba a comentar después, es la rapidez. Cuando un periodista nos contacta, tenemos que estar ahí en tiempo y forma y muy rápido, porque muchas veces una llamada de 1 minuto, mientras copia una declaración que ha sacado porque le has dado la clave para buscar el enfoque del tema, y hay que estar ahí. Por eso decía, cuando un despacho nace con esta cultura, con este espíritu de comunicar, de atender llamadas, de apertura de mente a nivel de comunicación, de marketing, es que se nota muchísimo. El éxito viene solo porque está plenamente integrado en el despacho. Y lo veo, o sea, lo veo diariamente y hay mucha diferencia entre los abogados que hacen una estrategia de medios porque saben que tienen que hacerla, o los que realmente se lo creen, la disfrutan y están ahí cuando el periodista les necesita. Perfecto, Patricia. Otra pregunta. Has hablado de, bueno, de impacto posibles a aparecer, por ejemplo, en medios, en radio, en televisión, en redes. ¿Cuál dirías tú que debería ser uno de los principales hitos que podríamos tener como abogados? ¿Es mejor aparecer pues, en un artículo, tal vez en un programa de radio? ¿Qué consideras que cuando uno piensa en hacer un plan de marketing y sobre todo de acercarse a los medios, debería de tener como objetivos reales? Reales. Claro, depende de la estrategia del despacho también. Depende muchísimo de eso, del tipo de materias que se lleve, de la especialización. Depende muchísimo de eso. Es cierto que
A mí siempre me gusta empezar por prensa. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si estoy en la redacción de una televisión, lo primero que voy a hacer para fiarme del criterio de un abogado que me han dicho que es bueno en X materia es ver qué ha escrito, ver cómo escribe, ver quién es, si ha salido ya en YouTube con vídeos, con píldoras audiovisuales y se explica muy bien. Si sé que le voy a hacer una pregunta y me va a resumir lo que, bueno, la conclusión de una sentencia o la consecuencia jurídica de alguna decisión judicial me la va a condensar en 3 segundos porque el total que voy a poner en televisión es de 5 segundos y en 5 segundos tiene que saber responderme a esa respuesta. Entonces, depende mucho. ¿Qué pasa? Vamos a ponerlo orden en casa, ¿no? O sea, primero vamos a entender qué quieren los periodistas, vamos a escribir tribunas de opinión como expertos, porque los abogados sois los expertos y sois los que podéis opinar, o sea, podéis escribir tribunas de opinión que los periodistas nos compran las secciones de opinión de los medios también, no, nos las compran porque son muy buenas, sois los únicos que sabéis realmente qué pasa en las empresas, qué pasa en el mundo jurídico, en los cambios legislativos, en los planes, en el impacto de los planes económicos y fiscales del gobierno. Vais por delante, sois el termómetro de lo que pasa en las empresas, en la sociedad y en la calle. Entonces, a mí me gusta y yo creo que también sirve mucho para empezar a coger confianza porque los abogados y abogadas que queréis estar en los medios soléis ser prudentes también porque, ojo, es huella digital, ¿no? O sea, se va a quedar en Internet, es un impacto que va a estar firmado, que tiene un componente de reputación brutal. Es muy, muy positivo a nivel de reputación, tanto a nivel de marca personal para el abogado o la abogada, pero para su firma también. Entonces, a mí me gusta empezar por ahí y cuando estemos con esa estrategia consolidada podemos ampliar foco y responder llamadas o plantarnos en un plato de radio y hacer una tertulia, un resumen de sentencias novedosas en el ámbito, por ejemplo, pues ahora que está la campaña de la renta, ¿no? Pues oye, las novedades de esta campaña, ¿no? Pues entonces si las tienes claras, si sabes traducirlas y cómo afectan al contribuyente, pues sí que te vas a poder sentar con ese periodista en ese plato de radio. Si no ven seguro que tienen esa capacidad comunicativa, no lo van a hacer y, por supuesto, no te van a volver a llamar. Y sí que eso no podemos dejar que pase. Por eso siempre pues vamos poquito a poco, pero pisando fuerte siempre, ¿no? Perfecto, Patricia. Mira, nos pregunta una compañera si los abogados autónomos tenemos más dificultades para acercarnos a un medio de comunicación. ¿Importa mucho saber del despacho de dónde vienes? No, aquí hay mucho, entiendo la pregunta y es una buena pregunta, pero yo creo que no, o sea, de verdad, yo trabajo con abogados que tienen su despacho unipersonal, que son buenísimos y que tienen el mismo éxito y aparecen en un artículo en prensa al lado de abogados de grandes despachos. O sea, esto se puede y esto se hace porque lo que importa aquí es la calidad del contenido. Tu expertise como abogado, que sepas comunicarlo, esto es lo que cuenta. A nivel digital, de posicionamiento digital, de comunicación en medios, da igual, no hay desigualdad, no lo hay, de verdad. Y yo trabajo con muchos abogados autónomos y muy bien, de verdad. O sea, te podría decir que muy, muy, muy buenos resultados. Se trata de centrar el foco, de saber dónde eres fuerte especialmente, por dónde te puedes diferenciar de tus competidores y aprovechar esas oportunidades comunicativas. Porque es que si ese periodista se acuerda de ti, te va a llamar. Te va a llamar cuando tenga un tema parecido. Es así. Pues continuamos un poquito con el siguiente punto. Venga, genial. El siguiente punto era cómo afrontar un contenido para medios. Esto es lo que os comentaba, que es lo que más nos quejamos los periodistas y lo que más se quejan muchos compañeros
cuando hablamos, quedamos en algún evento o para algún café, siempre me dicen, es que me siguen llegando contenidos con un párrafo de 8 líneas, sin puntos, sin comas y en cursiva porque lo han copiado y pegado de una ley. O sea, esto no puede pasar, no puede pasar. En líneas generales, directamente el periodista ni va a contestar, seguramente, porque es que de la impotencia que le va a dar de decir, vale, pero es que, ¿qué hago yo con esto? O sea, ¿tú crees que tu cliente, tu propio cliente, si tú le explicas esto así como está, te va a entender? No. Pues siempre os aconsejo hacer este ejercicio. Lo que yo he escrito, si se lo lea a un cliente, lo entendería realmente lo que le estoy contando, en qué le va a afectar esta reforma, esta novedad. No, pues os invito siempre a hacer ese ejercicio previo. De hecho, quería compartir con vosotros un estudio que ha salido hace poco de un medio legal que es Law and Trends, que decía que en las noticias jurídicas, en las noticias de ámbito legal, que creo que han analizado más de 100 medios, más de 2.000 noticias o algo así, en el 30% de esas noticias legales se cita a abogados. Y muchas citas de estos contenidos es contenido corporativo. Entiendo por eso también la pregunta del asistente que decía, como autónomo, pues igual contenido corporativo puedo tener, pero no... eso es justo, esa noticia. Muy interesante, la verdad. Hay poquitos estudios sobre la actividad de los medios, pero esta era muy interesante. Pues decía que eso del 28,5% de esas noticias jurídicas, 2/3 de ellas era sobre contenido corporativo. Entonces, yo para contaros un poco cómo podéis sacarle provecho al contenido corporativo, aunque seáis autónomos, ¿no? O queráis emprender vuestro propio despacho. Primera opción para aprovechar a nivel comunicativo. Se puede lanzar una nota de prensa del nacimiento de vuestro despacho. Esto interesa a los medios legales, de verdad. O sea, nos lo compran, siempre les interesa qué tipo de firmas van haciendo, de qué características, con qué perfiles. Esto de verdad que lo pueden publicar e interesa bastante. Es una idea, ¿no? Se puede hacer una nota de prensa previa reflexión desde la firma de, oye, ¿qué plan estratégico tengo? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi especialidad? ¿Soy una boutique legal? ¿Soy un despacho multidisciplinar? ¿En qué me diferencio? ¿Qué tiene de bueno mi perfil como abogada o abogado de otros? Esto interesa, ¿no? De hecho, nosotros muchas veces ayudamos al abogado incluso en el naming, ¿no? En ese logo, en la creación de la marca corporativa y es contenido que sí que interesa a los medios. O sea, que aquí tenéis el segundo punto, hablaba de qué tipo de contenido podemos aprovechar en los medios y que este sería el primero, ¿vale? Que lo quería comentar. El segundo, pues también podemos crear notas de prensa sobre la creación de una nueva línea de negocio, una nueva especialidad del despacho. Pues bueno, imaginaros que ha estado muy centrado en asesoramiento pues, a la persona física y ahora pues vamos a hacer, hemos creado estructura y equipo y vamos a llevar las dos áreas, ¿no? Pues también se puede hacer. Por ejemplo, un fichaje, pues un ascenso a socio, un fichaje de un socio, la participación en un evento que nos interesa posicionar a nivel estratégico en algún sector. Esto también se puede hacer, ¿no? Hacemos una nota de prensa, oye, es que es un evento anual y es que somos ponentes. O sea, nuestra firma es un diferencial que estamos ahí, nos llaman porque somos expertos, porque aportamos valor y estamos ahí. Esto también hay que aprovecharlo a nivel comunicativo. Es muy interesante y es verdad que siempre suele ser un contenido, los de eventos, algo más comercial. Igual no se hace, no lo publican 8 o 10 medios porque es algo comercial. Sí que están atentos para ir, los propios periodistas a veces se apuntan a estos eventos, van como oyentes, sacan temas, luego si les ha gustado vuestra intervención os llaman para abordar el contenido.
Todo esto se hace y de ahí sacan las ideas los periodistas para sus reportajes, sin duda. También podemos, bueno, por ejemplo, cuando hacéis en los despachos un webinar sobre algún tema, también se puede hacer una nota de prensa con las conclusiones finales, con el valor que se ha aportado durante la intervención, y también si tiene un buen titular, si está bien escrito, también puede interesar a los periodistas y es contenido jurídico que vosotros mismos como despacho producís y que donde también por ejemplo, yo si escribiera esa nota de prensa, os citamos como expertos, valoráis esa novedad legislativa y es muy interesante también a nivel de comunicación y se puede usar a nivel transversal en redes sociales, en la web. Hay muchas formas de sacarle partido a esas notas de prensa. Y luego la siguiente opción de contenido sería una tribuna de opinión. Para mí, estas son pues no sé cómo decirlo, la joya de la corona, por decirlo así, porque os gusta mucho a los abogados, porque lo firmáis vosotros controláis el 100% del contenido, lo habéis escrito, lo habéis mimado, lo habéis releído, nos habéis pedido opinión a los responsables de comunicación para dar con el enfoque perfecto, para potenciar algún tema que yo pueda saber que interesa a ese periodista o a ese medio. Yo creo que es, sin duda, una muy buena forma de empezar, de coger confianza, de posicionarse y también tiene, diría yo, que un componente intangible de valor, ¿no? Oye, es que mi opinión personal, profesional, la publica un medio. Me hace mucha ilusión, por ejemplo, un ejemplo, me contaba un abogado hace poco que acababa de salir de un juicio y que el compañero de la otra parte le vio en la mochila el logo del despacho, es un despacho pequeñito, una boutique, y le decía, felicidades por el artículo que leí el fin de semana que publicabas en este medio, no recuerdo cuál era. O sea, felicidades porque era muy interesante, me ha servido mucho. Bueno, en este caso fue un compañero, pero puede ser un potencial cliente, puede ser un cliente actual al que le estás aportando un refuerzo de valor brutal porque dice, jo, es que es mi abogado, es que los medios le tienen en cuenta, le publican su opinión. O sea, esto de verdad que es un aporte de valor que queda ahí, ¿no? Y es una forma de reforzar la marca del personal del abogado y también de la firma. Así que yo siempre digo que las tribunas de opinión son la joya de la corona porque os sentís súper, no sé, le escogéis, es una especie de droga, no sé cómo decirlo. Y bueno, el siguiente punto, que os puedan citar como fuente experta en los reportajes. A esto es a lo que me refería antes, cuando, por ejemplo, un periodista ha encontrado un tema de interés y necesita que sus fuentes sean abogados, porque les van a saber interpretar esas claves, le van a saber dar forma a su enfoque, y ahí sí que vosotros podéis hacer mucho. De hecho, muchas veces es algo muy común que eso, bueno, no suele hacerse a un abogado directamente, pero a mí sí que muchos compañeros de los medios me dicen, oye, Patricia, tengo este tema, pero no sé realmente si tiene cabida. O sea, si es algo que, una interpretación mía, el enfoque, si es erróneo o no, ¿puedo hablar off the record, o sea, previamente, sin ningún tipo de compromiso con un abogado, para que me diga si él lo ve factible, si ve que es interesante para el lector, para la ciudadanía en general, o sea, para las empresas? Y esto pasa mucho, es muy enriquecedor porque si sale contento de esa llamada o contenta, ese periodista te va a citar, o sea, te va a volver a llamar al día siguiente cuando su jefe le compre el tema y te va a citar como experto con tu opinión y bien posicionado en el sector del que eres experto. O sea que esta inclusión en reportajes, en artículos como fuente experta también aporta muchísimo valor y también os suele gustar mucho. El penúltimo punto sería los casos de éxito.
Yo diría que este es el gran olvidado por parte de los abogados. Y aquí quería hacer un poco de didáctica porque me ha pasado en varias ocasiones que los propios abogados, como estáis tan acostumbrados a llevar casos relevantes o no relevantes o alguna sentencia que, bueno, que es parecida a una que tuvisteis hace unos meses o no le veis el valor, ¿no? La noticia a esos temas. Para vosotros es un caso más que habéis ganado o que no habéis ganado o lo que sea, pero sí que tiene interés general, sí que interesa a un periodista, si es noticia, ¿no? Entonces ahí, en mi caso, yo hago una labor de oye, vamos a sentarnos, qué casos has llevado, que cualquier sentencia que te notifiquen que tenga su novedad, dímelo, porque igual es un argumento, pero es la primera vez que se aplica. Esto es noticia. Entonces, los abogados de verdad tenéis que hacer un ejercicio de apertura de mente y de llevarle todo este tipo de contenido al periodista, por favor. Lo van a agradecer, le estáis dando contenido que pueden vender a sus superiores. De esto viven, ¿no? Los periodistas, de esos temas que son nuevos, que se leen, que sorprenden. Ahí vosotros tenéis una labor inexplorada y que muchas veces subestimáis. Así que os animo a ello. Y muchas veces suelen ser muy relevantes y no solo lo publica un medio. Se suele hacer, ¿no? Se da a un medio en exclusiva porque es un contenido de interés, pero luego si tiene un interés general se pueden mover con agencias de información, con otros medios y se pueden conseguir 10, 15 impactos sobre una misma noticia si es realmente relevante. O sea que os animo a ello, no deis por hecho, bueno, no sé, noticias que para vosotros es una más, pero igual para la gente no, que no está metido en vuestro mundo, ¿no? Así que bueno, yo creo que este segundo bloque, no sé si igual sí que puede Sí, haber más. sí. Respecto a la hora de redactar un artículo, Patricia, claro, escribir un artículo no es lo mismo que elaborar un dictamen para un cliente, que puede ser evidentemente más extenso. Entonces, a veces es difícil condensar mucha información. ¿Los periodistas soléis pedir simplificar la noticia o el artículo que a veces que puede preparar el abogado en un primer momento? Sí, y es uno de los errores que cometéis y los errores que cansan al periodista, porque, bueno, yo recuerdo en redacción que me llegaba una tribuna sobre un tema que era bueno, o sea, lo publicaría, incluso me daba ideas para un futuro reportaje, era muy bueno, y a lo mejor tenía 1.700 palabras. Y entonces te quedas con una cara de, ostras, pues son tres folios, creo que es, no sé, más o menos, tres y medio. ¿Dónde meto en un periódico en papel 3 páginas de una tribuna en la web? Bueno, pero es que ni eso, es que para que os hagáis a la idea, una extensión de una tribuna de opinión, si está bien escrita, se tiene que poder decir todo lo que quieras decir en unas 800, 900 palabras, no más. Esto es una cara y media de folio en Word. Entonces, fijaos en la capacidad de condensación y por eso yo insisto mucho, de hecho, mucha parte de mi trabajo diario es esta, ¿no? Esta didáctica con el abogado de, vale, el tema es buenísimo, pero me lo tienes que condensar y no me elimines esta opinión que has puesto aquí, los datos que has aportado, que esto gusta mucho a los periodistas cuando le aportamos con argumentos no solo jurídicos tu enfoque de la tribuna. O sea, cuando le haces hablas del contexto, por ejemplo, imaginaos que fuese pues no sé, un tema de salarios, ¿no? Ahora con la negociación y demás. Pues si aportas datos económicos, macroeconómicos del contexto y de por qué tu criterio es este, cómo se justifica, aportas mucho valor y hace que encaje en medios económicos que lo puedan vender muy fácil porque estás relacionando datos de actualidad con tu tema, o sea que eso denota que es de actualidad, que te lo tienen que publicar. Fijaos por dónde voy, ¿no? O sea, toda esta reflexión de, voy a ir más allá de dónde pueden llegar los periodistas. Esto es lo que quieren. Y esto, gracias a esto,
es por lo que luego levantan el teléfono y os llaman de nuevo para otro tema. Porque le habéis aportado valor y habéis llegado hasta donde ellos no pueden llegar con un posible enfoque o incluso incluyendo sentencias o resumencitos de sentencias sobre el tema que estáis escribiendo. No lo sé. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero cuanto más valor, más datos, comparativa internacional muchas veces, cuando hacemos una valoración por ejemplo, la reforma concursal, pues oye, estoy segura que interesaría un artículo de una comparativa de, oye, ¿cómo es la ley concursal francesa, la inglesa, la alemana? ¿Estamos respirando en esta reforma algo de estas leyes, no? Bueno, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero para que penséis conmigo y veáis cómo piensa el periodista, porque estas son las reflexiones que hacen cuando reciben un correo con una tribuna y demás. Lo bueno porque es que yo, por ejemplo, ya les advierto de esto. Oye, eres concursalista, eres administrador concursal también. Bueno, pues escribe de esto porque no se ha escrito. O escribe esto porque este enfoque ya está muy manido, ya lo han publicado varios medios, igual ya no es de tan interés, va a ser una tribuna más. No, queremos inspirar también con los enfoques y queremos ir más allá. Así que bueno, espero haber respondido a la pregunta. Gracias, Patricia. Bueno, salvo algunas excepciones, los periodistas contáis con el esencial derecho de no tener que revelar vuestras fuentes. Me gustaría que nos pudieses comentar pues, tu propia experiencia en relación pues, al deber de los abogados en un proceso penal, de no revelar nada relativo pues, a un procedimiento de sumario. Pues lo que nos has comentado un poquito antes de que el propio periodista se puede interesar por un caso relevante y cómo debe de reaccionar el abogado que a lo mejor está llevando un tema tan sensible como un procedimiento penal, pensemos en una agresión sexual, por ejemplo, o un caso sonado, o una riña tumultuaria, o incluso llevar a un terrorista. Aquí se va a notar mucho cuando el periodista entiende, o sea, es periodista jurídico de tribunales, porque aquí no le va, seguramente le haga alguna pregunta para ver si puede sacar algún tipo de información, pero va a entender que el abogado no se lo puede decir porque no debe decirlo. Entonces, yo el consejo que daría a los abogados que tenéis, que estáis en esta situación es que habléis con periodistas serios, periodistas que seguís, que sabéis que se dedican a tribunales, que no acaban de llegar de repente y quieren hablar de algo, ¿no? O sea, sabéis, o sea, analizar a quién os dirigís, porque en función de eso vais a garantizar que traten bien la información y van a entender que no le podáis dar esa información. O sea, es así, de verdad que es una relación de respeto mutua. De verdad que yo siempre me lo he encontrado así y compañeros también me han contado casos así y no suele haber problema. Pero es verdad que muchas veces pues hay que presionar, ¿no? Hay que hacer alguna pregunta que quizá el abogado bueno, sepamos que no nos puede responder, pero la tenemos que hacer por si surge algo, por si nos cuenta algo, pues se debe hacer. Pensad también y poneros en el lugar del periodista que ese es su trabajo también, ¿no? Entonces, bueno, siempre con confianza, con una relación de profesionalidad, que ambas partes sepan hasta dónde se puede llegar y tener muy claros esos límites, la verdad. Pues seguimos un poquito con el último punto o el penúltimo que creo que estaba pendiente y bueno, y hacemos una última ronda de reflexiones. Eso es, genial. Bueno, el tercer punto, para mí, el que os comentaba, que es el gran desconocido. Por eso le quería dedicar también tiempo porque nosotros en Diferencia Legal vemos que las firmas llegáis a nosotros porque no sabéis cómo sacarle provecho a las cosas que hacéis, a vuestro día a día, ¿no? Pues oye, es que he estado en este evento, pero es que puse 2 líneas en mi LinkedIn personal y nadie le dio a me gusta. O nadie lo ha compartido. O es que claro, la firma no vemos que tenga visitas, bueno,
esto pasa. O bueno, o tenemos un parón de generación de clientes, o bueno, este tipo de cosas. Pues los impactos en medios, la estrategia de posicionamiento en los medios repercute muy positivamente y nutre a nivel de comunicación a todos los canales comunicativos que pueda tener una firma. Una firma, no estoy hablando de despacho grande, mediano, o sea, estoy hablando en general. Os decía que a nivel digital todo se iguala, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cómo puede afectar un impacto en medios cuando vemos con el link del medio o el PDF del papel o lo que sea, o tenemos el papel físicamente? ¿Cómo podemos sacarle provecho a nivel comunicativo a la web? ¿Cómo podemos generar tráfico? Pues casi ningún despacho lo hace. Bueno, cada vez más se va aprendiendo, pero bueno, lento, pero no se adapta a la web ese contenido en los medios. Fijaos que imaginaros que entráis ahora en una web de un despacho que os han hablado, bueno, de él, o que habéis visto a un socio o un abogado por LinkedIn y os metéis en la firma, o sea, en la web, y veis en el menú que pone en los medios. ¿Qué os sugiere de primeras? Ostras, pues los medios le tienen en cuenta, pues tiene que ser bueno. O tiene que estar bien posicionado. Pues pinchas. Y en esa pestaña de actualidad, se suele llamar actualidad, y luego hay una subpestaña que siempre está el blog, en los medios o eventos o este tipo de cosas. Pues cuando vemos que en muchas ocasiones es una de las secciones que más se visita de las webs, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nutre de audiencia a la página web de la firma. ¿Cómo? Pues haciendo una adaptación de más de 300 palabras, más o menos, como si fuese un post en la web, pero con otro estilo, otro tono, porque es un tono periodístico, pero adaptando en unas 300 palabras, que es lo que a nivel de SEO se recomienda, que sean mínimo 300 palabras, pues una adaptación de qué hemos contado en ese impacto en medios y con el enlace al medio, a la publicación del medio. Pues este enlace a la web lo podemos usar además para poner en LinkedIn ese link a la web con el impacto en medios para que nuestros seguidores de LinkedIn aumenten la visita de la web, que permanezcan mucho más tiempo viendo nuestra web, viendo nuestras materias, nuestro equipo, nuestros clientes, si los hemos añadido. Esto genera mucho tráfico a nivel de usuario y es muy positivo a nivel de comunicación para las firmas. Lo que decía, ¿no? Aumenta las visitas, el tiempo que permanecen en la web, se te queda más o sea, a nivel de usuario te acuerdas más de la firma porque has estado investigando ya sobre ella, has leído sobre la firma. Dices, ostras, pues no solo ha salido en un medio, es una estrategia a largo plazo, pues es que tienen que ser buenos. Todo esto se piensa como usuario y como potencial cliente también. Puede ser un compañero que lo visite de otro abogado, pero en muchas ocasiones, y es así, son clientes futuros. Entonces, os aconsejo que sepáis bien cómo aprovechar a nivel de comunicación en todos los canales estos impactos en medios. Sigo poniendo ejemplos de cómo aprovechar un impacto en medios. Por ejemplo, decía las redes sociales. Importantísimo, bueno, la red social, como decías al principio, ¿no, Alberto? LinkedIn es la reina, ¿no?, de la abogacía. Pues podemos publicar este contenido corporativo con nuestro estilo, con nuestro tono, con nuestros valores en la cuenta corporativa para generar seguidores en la cuenta corporativa y que el propio autor imaginaos pues que es el abogado que haya firmado esa tribuna, por ejemplo, puede compartir ese post de la cuenta corporativa en su LinkedIn personal y potenciar también su marca personal y hacer que sus propios contactos también empiecen a seguir la cuenta corporativa. O sea, todo se retroalimenta. O sea, os puede parecer que trabalenguas. No, o sea, es algo muy, es un hábito y que además
visibiliza la comunicación, le saca partido al valor, a la inversión que estáis haciendo de tiempo, en fin, tiene muy buenos resultados, eso seguro. También la newsletter, por ejemplo, que enviáis las firmas, no todas lo hacen, es una herramienta muy buena para estar en la mente del potencial cliente o de clientes actuales. Siempre, bueno, no siempre, pero últimamente os confieso que cada vez el impacto en medios suele ir por la parte de arriba de la newsletter y siempre suele ser el contenido que al que más se accede de las newsletters. Pues esto te da mucha información. Oye, ¿qué porcentaje de los que lo han recibido, que son potenciales clientes, han pinchado en mi tribuna? Oye, pues igual le interesa lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estoy resolviendo una duda legal o estoy respondiendo a un problema económico, legal, que le puede estar afectando y estoy alineando mi estrategia de negocio con la de comunicación. Entonces, esto de verdad que es muy importante, vemos que funciona y además es que afecta en todas las métricas. Os decía, en web, en LinkedIn con el aumento de seguidores, aumento de interacción, bueno, es una estrategia transversal 360 que genera mucha, bueno, que crezca la firma poco a poco. Y esto también los periodistas lo miran, ¿eh? Yo cuando sabía que tenía a la media hora una entrevista telefónica con algún abogado para algún tema que estaba haciendo, yo miraba qué ha escrito ese abogado. Oye, ¿cómo es su firma? ¿Cómo de cuidadoso es con el contenido? ¿Se toma en serio la comunicación? Porque me da pistas de cómo me va a atender. Y me da pistas sobre cosas incluso que preguntarle en esa entrevista. En LinkedIn también, si está muy puesto en la actualidad, si comparte cosas que me interesan. ¿Por qué? Porque a mí como periodista me interesa y es positivo para mi día a día tener a mi alrededor y generar ese tipo de contactos. Entonces, bueno, espero estar dando pistas de cómo acercaros y ver cómo piensan, porque esto es su pan de cada día, la verdad. Así que bueno. No sé si hay alguna pregunta o algunas conclusiones. Sí, un poquito para recapitular, Patricia, ¿cuál sería, digamos, la mejor forma para poder contactar con un periodista? ¿LinkedIn lo considerarías una primera opción viable? ¿Habría a lo mejor que preparar un artículo previo o presentar, aunque sea un proyecto o una idea, proponer una idea a lo mejor al periodista al que te quieres dirigir? Y sobre todo a veces, si es más fácil eso, LinkedIn frente a un correo genérico de un medio de comunicación, aunque vaya dirigido a una persona concreta, pero no tienes ese contacto. Claro. Yo optaría por LinkedIn, porque ese periodista va a saber quién eres, qué has hecho, dónde estás, va a tener mucha más información sobre ti. Y siempre mejor no ir con las manos vacías. Me explico, no pasa nada si hay una presentación. Puede haber una presentación previa para que ese periodista tenga en cuenta al abogado para futuros temas, y más cuando hay un par de meses, por ejemplo, pues ahora que con la ley concursal, pues es buen momento para yo, por ejemplo, sentar a un abogado con un periodista, que se comenten cosas sobre la ley, posibles enfoques, cosas que se han hablado, que no se han hablado. Esto sí que es importante, y es positivo. Pero claro, a nivel de cuando esto hacerlo a través de LinkedIn es complicado, porque el periodista está en el tema que tiene que cerrar esta noche cuando se cierre la edición en papel, no piensa más, va día a día. Entonces, cuando se quiere definir una estrategia, siempre es mejor saber cuándo, elegir el momento. Muchas veces a mí, yo sé si está muy, porque me lo cuentan o me dicen, bueno, tengo una carga de trabajo brutal, este día sacamos este suplemento, sacamos esta revista y ya estoy más liberado y me puedo sentar con el abogado, pues lo hacemos. Entonces, es complicado, a través de LinkedIn puede tener buen resultado. De hecho, o sea, quien tenga algún contenido muy útil, pues sí, que lo haga, que lo proponga,
a través de LinkedIn, yo diría, y siempre pues del LinkedIn personal, porque el correo general de los medios no sí, yo creo que no sirve, es que va a una, bueno, Una a papelera. sí, a una papelera común que llevará pues un montón de tiempo. No, eso no sirve. Para los abogados lo que sirve es generar relaciones de confianza y a largo plazo. No sirve un interés comercial de necesito que me muevas esto porque es algo en este evento. No, eso no va. Tiene que notar que es una relación de confianza a futuro y que van a ganar las dos partes, sin duda, con esto. Patricia, bueno, hemos hablado un poquito de LinkedIn, pero por ejemplo Instagram, que pues, sin duda es una red social más visual, hay abogados que podemos tener un perfil en Instagram pues profesional. ¿Nos puedes dar algún consejo respecto de esta red? Los medios de comunicación se fijan mucho también en esta red social a la hora de valorar si el contenido que puede ofrecer un abogado es interesante o no. Yo creo que es una herramienta muy buena. Instagram, YouTube, también yo creo que se subestima muchísimo por los abogados. O sea, se puede aportar mucho valor de viva voz por Instagram, ¿no? Contando, oye, es que ha salido esta sentencia, pero dice esto, igual genera este problema, va a generar este debate. Estos son pistas, esto es contenido para el artículo del día siguiente de un periodista. Y se fijan, pero cuando se hace bien. Y ahí está el problema, que pocos abogados usan esta red social bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre nunca tenéis tiempo, cuesta, debe haber, es verdad que debe ser algo cercano, pero bueno, con un mínimo de calidad, ¿no? De audio, bueno, requiere quizá algo de recursos también en YouTube y por eso se deja en un segundo plano. Pero deben ponerse las pilas. Yo creo que las nuevas generaciones, los nuevos despachos, los jóvenes abogados, deben subirse a este tren porque vamos a consumir mucho más contenido audiovisual, por supuesto, y como cada vez está teniendo mucho más interés el contenido legal y jurídico, lo vamos a consumir también por esta vía, sin duda, sin duda. Y más el contenido jurídico, ¿no? Que es tan necesario de traducir, que sería tan útil si si te explican en 3 stories o en un vídeo de YouTube de 1 minuto cómo te afecta esta subida fiscal o bueno, es de verdad que animo a todo el mundo a que lo haga. Conozco algunos abogados que sí que lo tienen muy interiorizado y demás, pero puede tener el efecto contrario si se hace mal, si son vídeos muy largos, si se nota que está leyendo. No, esto tiene que ser algo muy cercano, muy de tener integrado el contenido, de saber traducirlo, saber comunicar, tener ese talento comunicativo que también es importante y que yo creo que es un diferencial también para los abogados, una habilidad más de cara incluso a crecer también profesionalmente, estas habilidades comunicativas, saber ponerte ante la cámara, saber traducir un mensaje, dar un titular sin que te vengan, no sé, párrafos jurídicos que no se entienden para el resto de los mortales. En fin, quiero decir que sí, que animo a todos esos jóvenes a que lo hagan porque se va a demandar. Y quien lo haga va a destacar por encima del resto, sí. La claridad del contenido que queramos comunicar, ¿lo considera que es prioritario en estos momentos? Y respecto, por ejemplo, al contenido audiovisual, ¿puedes decirnos, o sin poner ejemplos, evidentemente, algunos tips que a lo mejor los abogados pecamos más? Pues por ejemplo, hoy estoy en los juzgados, pues contenido a lo mejor inmediato, pero que a lo mejor habría que calmarlo un poco, reflexionarlo y hacerlo, como tú has dicho, con más medios, a lo mejor en el propio despacho o algo así. Pues a ver, tienen que tener, esto es como lo que decía al principio, de no todo vale. O sea, ¿podemos comunicar todo? No creo que nos interese comunicar todo. Entonces, pues igual una experiencia mala
pues en un juzgado por la lentitud de la justicia o porque, o yo qué sé, por algún caso, pues se puede contar en forma de historia en la que aportas tú, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Que lo hemos visto mucho y tiene mucho éxito, porque es verdad, estás contando una historia, la gente te cree, ve que estás ejerciendo, que estás ahí, que tienes capacidad de opinión, etcétera. Pero a nivel audiovisual, yo lo que recomiendo es ir más al grano con el contenido. Soy fiscalista, voy a responder dudas fiscales que mis clientes me trasladan habitualmente y que pueden posicionarme en buscadores, en Google, positivamente, porque esto es también una estrategia de SEO, ¿no? Que el contenido de calidad, y YouTube en esto es importante, el contenido de calidad se premia y va a hacer que el despacho suba cada vez más en buscadores. Esto igual que con el contenido en el blog de la web y demás. O sea que yo tendría mucho, elegiría con criterio el contenido. No todo es comunicable, no todo vale, no todo vale. Igual que para los medios, también para el posicionamiento de contenidos en SEO y demás, tampoco. O sea, por eso siempre hay que, bueno, nosotros lo hacemos en diferencia legal, pues nuestro experto en esta materia de, oye, qué tendencias, de qué se está hablando, qué se busca en buscadores, ¿no? ¿Qué dudas legales son las mayoritarias ahora? ¿En qué puedo ser más útil? Pues ahí es donde tiene que estar el abogado con esa estrategia de comunicación y audiovisual más, sobre todo. Si se apuesta por ello, con unos mínimos recursos, luz, con actitud, se puede, y si no, para eso estamos los expertos, para asesorarles, sin duda. Respecto de la newsletter, que como has comentado cada vez está siendo más utilizada, ¿qué debemos o qué recomendaciones nos puedes hacer respecto de lanzar newsletters? Porque a veces pues, medir bien el número de clics que se hacen a la noticia, elaborarla bien, porque no solamente sea, oye, pues una serie de links directos a lo que nos interese, sino que realmente tenga una cierta relación o una cierta coherencia a lo que estamos tratando de comunicar. Sí, sin duda. O sea, el diseño de la newsletter es muy importante y también habla de nosotros, habla de nuestros diferenciales, habla de lo que nos interesa comunicar, en qué estamos. O sea, habla de nuestro día a día como despacho y eso habla de lo que puede o no interesar a un potencial cliente. Entonces, yo es verdad que los impactos en medios, también por propia petición de los abogados, con sentido, ¿no? Cuando es un buen contenido, lo que os decía, va arriba en la newsletter y se pincha muchísimo. Y incluso también se comparte, vemos que la newsletter también se comparte a otros usuarios. Entonces, optaría por plantillas que vayan en consonancia con la identidad corporativa de la firma. Esto también es importante definirlo de inicio. Cuando se crea una firma, un despacho con el propio naming, el logo, el espíritu que respira el despacho, los valores, esto debe respirarlo el diseño de la newsletter. Y tiene que ir arriba el contenido que hable de nosotros y que nos interese posicionarnos estratégicamente. Pues bueno, pues no sé, imagínate que vamos a un evento de real estate, pues porque ahora es muy importante y nos han invitado como ponentes. Pues nos interesa que nuestros clientes quizá, no, estoy hablando en un caso hipotético, ¿no? Pero igual no, nos interesa que nuestros clientes sepan que estamos ahí porque eso aporta valor. Oye, es que mis abogados es que son expertos y les llaman, y es que están ahí. Y igual me puede solucionar un problema. O fíjate qué buenos son. Oye, les puedo recomendar, les puedo mandar este contenido a... Esto pasa. Y por eso, igual, imaginaros que empieza la campaña de la renta y hemos hecho 2 vídeos en YouTube resolviendo dudas legales más comunes. Pues se puede poner ese impacto en medios arriba que hemos escrito en relación a la campaña de la renta o algún punto que nos haya pedido un periodista o cualquier cosa. Y luego podemos poner esos 2 vídeos nuestros o un post en el blog y un enlace y un vídeo.
y estamos generando valor y estamos posicionándonos con contenido de calidad. O sea que esto es lo que tiene que respirar la newsletter y, por supuesto, regularidad. No, bueno, no sé, esto, hay, por ejemplo, en despachos muy grandes sí que se hacen más regularmente, pues porque tienen muchísimo contenido y quizás está justificado, pero una vez al mes funciona muy bien, sí. Y, por ejemplo, si te interesa a nivel comercial, pues porque has asistido a algún evento, te han invitado como tal, pues se puede lanzar un comunicado a clientes informando de ello. Se puede adjuntar también ese impacto en medios que hemos hecho del lanzamiento de nuestra participación en este evento. ¿Veis cómo todo comunica al final y todo se retroalimenta por los distintos canales? O sea que la newsletter es una herramienta muy interesante, la usamos, tiene mucho éxito y además eso hace que vaya más allá esa estrategia de comunicación diaria que hacemos en redes, incluso o en el blog también del despacho. Perfecto, Patricia. Pues yo te quería animar, bueno, dado que hemos estado hablando de, bueno, de muchísimas cosas, ser conscientes de la importancia del marketing y sobre todo de no tener miedo a acercarnos a los medios de comunicación, tener claro y tratar de ser claros a la hora de proponer una idea, de proponer un artículo. Que además a todos los asistentes siempre os hemos dicho un poquito lo mismo, que empezar a comunicar desde cero a través de crearos un blog, incluso los propios estudiantes de Derecho que a lo mejor se están pues esperando a terminar el máster, pues oye, podéis ir empezando a trabajar esas herramientas de comunicación, esas soft skills, que como ha comunicado, bueno, como ha dicho antes Patricia, si tenemos que ser lo suficientemente valientes como para ponernos delante de un juez y tratar de convencerle, pues evidentemente, pues bueno, considero que es igual de difícil o bueno, es igual de importante saber cómo convencer a un medio de comunicación de que una noticia relevante, de lo que estamos haciendo aporta valor. Y bueno, darte pues eso, una palabra un poco a modo de colofón para animar a nuestros estudiantes a ser valientes, pues a acercarse a los medios y no tenerles miedo, obviamente. Pues sí, pues mira, vamos a acabar, os traía como una especie de regalito, no sé cómo decirlo, porque he pedido a dos periodistas jurídicas, compañeras de los medios, que me dieran un par de consejos, lo he escrito aquí para leeroslo, oye, ¿por qué? ¿Qué tenéis que tener en cuenta o qué consejos os darían ellas cuando decidáis llamar a la puerta de los medios? Entonces, os la leo y luego, si no, concluimos, ¿vale? Una de ellas me decía que, como abogado, saber es importante, pero ser rápido está al mismo nivel o por encima. Lo que os comentaba de atender la llamada, de adaptarse a los tiempos del medio. Y me decía ella que es la diferencia entre salir un par de veces en medios o ser una fuente regular para sus artículos. Así que fijaos que la importancia. Y me decía también, cuando tengáis la intuición de que una información es relevante, al periodista le puede ayudar y hace que te tenga como referencia para futuros temas. O sea, es decir, no tengáis miedo de tocar su puerta y si no sale ese tema, ya sabe que sois especialistas en ello y si afronta un tema parecido, seguramente os llame. ¿Vale? Y la otra periodista me decía que uno de los errores que más cometéis, para que no los cometáis, es ofrecer vuestra opinión en un tema que no controláis demasiado. O sea, que esto pasa sobre todo cuando en despachos multidisciplinares que abarcan muchas áreas, te metes en temas que igual no controlas del todo. Y es que tienes que saber de lo que hablas cuando estás hablando con un periodista, porque es que lo va a notar, es que no te va a llamar más. Entonces, mejor asegurarnos que somos muy expertos y no tocar esa puerta cuando es un tema más baladí. Entonces, me decía,
el siguiente error, el segundo error que me comentaba esta periodista era que no os ponéis en los zapatos del lector cuando habláis con los medios. O sea, no esa necesidad de traducir el mensaje cuando habláis con el periodista. A mí me ha pasado de estar al teléfono en una entrevista para que me dé unas claves para un tema y estar 25 minutos escuchando al abogado hablar. O sea, no, era imposible cortarle si no le colgabas, de contándose su película. No, esto no sirve, esto no sirve. Es que no le volví a llamar jamás. Esto no sirve, o sea, hay que ir al grano, hay que contar 3, 2, 5 ideas clave de un tema que le queramos transmitir y responder sus preguntas de una forma concisa y que todo el mundo pueda entender. Así que fijaos que esta periodista, que es su día a día, hablar con abogados y nos decían esto, ¿no? Entonces, por concluir, yo de verdad que os animo porque sois el futuro del sector legal, a que abráis la mente, a que integréis la comunicación, el marketing, las estrategias de desarrollo de negocio como una actividad más del despacho, como un trabajo diario más. Porque de verdad que vemos que los despachos a los que acompañamos en esto y les asesoramos como consultora, es que crecen, es que tienen mejores resultados. Entonces, confiad, no tengáis miedo al periodista. Son mundos parecidos, ¿no? Con jornadas maratonianas, de mucho estrés y una función social muy relevante, y ellos necesitan que estéis ahí y que estéis a la altura de lo que el ciudadano también quiere. Y también os digo, algunas de las cosas que destaco siempre de cuando publicamos algún caso de éxito relevante es esa sensación del abogado de función social, de oye, no estoy ejerciendo como abogado, ayudo a mis clientes, pero es que estoy comunicando al mundo, ¿no? Mi valor como abogado y ya no solo tu valor, lo que has conseguido, ¿no? Entonces, esta función social que también hacéis se puede hacer a través de los medios, es muy valiosa, genera negocio y sobre todo enriquece una marca que es la vuestra marca personal o la de vuestra firma, que es muy importante para crecer y para hacer un proyecto que se inicia con ganas, con una estrategia clara, hace que se lance, si se dan los pasos adecuados. Así que nada, por mi parte, que no tengáis miedo, y si tenéis miedo, aquí estamos para ayudaros. Es así, le he quitado el miedo a escribir a muchos abogados, o sea que esto es un placer y os animo a ello, a darlo todo. Sí, y un placer. Y muchas gracias también por atenderme aquí a estas horas de la tarde, que no es fácil también estos tiempos. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, evidentemente, a todos los asistentes que seguís con nosotros. Bueno, avisaros, la próxima sesión que tenemos del Liderazgo Futuro será el próximo 25 de mayo, bueno, para que os lo podáis reservar. Ahí hablaremos de herramientas digitales que os puedan ayudar a impactar más y, bueno, pues a ser más eficientes a la hora de comunicar. Y luego, pues, quería además, bueno, desde la agrupación de jóvenes abogados, quería, pues, animaros a seguirnos en redes, a consultarnos dudas. También os podremos pasar el contacto de Patricia si os queréis dirigir directamente a ella para facilitar, bueno, para trasladar las dudas o lo que consideréis. Patricia, muchísimas gracias por tu claridad, porque la verdad que en un formato de este tipo más cercano lo hace más ameno, más fácil, más condensado, que la verdad que se nota esa labor que tienes como periodista, que es fundamental. Y nada, y luego ya el resto ya de los asistentes, simplemente deciros que la semana que viene también, a modo extra, obviamente, tenemos a vuestra disposición más actividades formativas. Vamos a hablar un poquito la semana que viene, el martes, bueno, de todas aquellas cuestiones que afectan a nivel tanto mercantil como fiscal y medioambiental de la actividad agroindustrial bueno, y ganadera. Que la verdad que esta sesión además os animamos a participar, que la hemos hecho con mucha ilusión, porque vamos a traer a ingenieros agrónomos, que siempre está muy bien pues estudiar esa relación entre un abogado con un ingeniero agrónomo, que es un perfil muy técnico, y cómo deben aunarse en un sector tan importante como el derecho agroalimentario.
Y luego el mismo jueves tenemos una sesión también bastante interesante, sobre todo respecto al tema del teletrabajo, que ha venido para quedarse, pero sin duda es fundamental saber que el poder teletrabajar en el extranjero, que bueno, pues, es una condición que a veces pues puede haber en algunas empresas, tiene que estar regulado. Y entonces pues vamos a hablar un poquito del visado internacional y del permiso de residencia para poder habilitar que una persona pueda teletrabajar, aun residiendo en España, pueda estar teletrabajando en el extranjero. Así que muchísimas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Patricia. Esperamos poder contar contigo en próximas ocasiones. Por Y supuesto. que paséis muy buena tarde bueno, y también el fin de semana está próximo. Y los que vivís en Madrid, además, tendréis un día extra por el puente de San Isidro. Así que muy buenas tardes a todos. Gracias.